生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 61 al 65. Al llegar a su territorio, mi corazón latía con fuerza por la expectación. Al mirar a mi alrededor, vi una extensa área que parecía sacada directamente de una base militar de los años 50, con altos muros y entradas vigiladas. El ambiente era tenso, como si hubiera secretos ocultos en cada rincón. Mientras me concentraba en mi entorno, mis sentidos se agudizaron. Entre la multitud de energías vitales, una destacaba, vagamente familiar, como un recuerdo lejano. Eran Mark y Emily. Un gran alivio me invadió, pero duró poco, pues otra energía vital se registró, débil y desvaneciéndose rápidamente. Alguien se estaba muriendo. Presionado por la urgencia, me apresuré a atravesar este territorio, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El tiempo apremiaba en este laberinto. Perder a otra persona no era una opción. Mientras tanto, lado de John Jackson. La llegada del jefe John al destino marcó un cambio en el ambiente. Con autoridad en la voz, ordenó a Anthony y a los demás secuaces que recuperaran el vibranio y escoltaran a Chris Hilton hasta donde su padre, Conrad Hilton, estaba cautivo. Lleven a ese chico con su padre y aseguren el vibranio de esa habitación, ordenó el jefe John con firmeza, sin dejar lugar a dudas. Sí, jefe, respondió Anton obedientemente, mientras sus ojos recorrían la habitación para evaluar la seriedad de la tarea. Entendido, corearon al unísono los demás secuaces, con movimientos rápidos y eficientes mientras se preparaban para cumplir las órdenes. Bien. Ahora debo ocuparme de los demás cautivos adinerados, declaró el jefe John con aire autoritario mientras se preparaba para marcharse. Por supuesto, jefe, respondieron los secuaces al unísono, manteniendo una lealtad inquebrantable mientras esperaban nuevas instrucciones. Mientras el jefe John recorría la base, su mente estaba concentrada en las tareas pendientes. Tenía órdenes importantes que entregar y recursos valiosos que asegurar. Pero al doblar una esquina, su atención se desvió bruscamente ante una visión espantosa. Allí, tendida en el suelo ante él, yacía una mujer de unos 30 y tantos años, con el cuerpo brutalmente mutilado. Los huesos sobresalían de su carne desgarrada, la sangre manchaba su ropa y se acumulaba a su alrededor. Su rostro reflejaba agonía, desfigurado hasta quedar irreconocible. La sorpresa del jefe John se transformó rápidamente en rabia al contemplar la espantosa escena ante él. ¿Qué demonios estás haciendo, George? Rugió, su voz resonando por la habitación con furia e incredulidad. Cuando el jefe John apareció a la vista, todos se pusieron firmes. Su expresión severa y su mirada penetrante dejaron claro que hablaba en serio. Los secuaces se enderezaron de inmediato, sintiendo una oleada de incomodidad. El jefe John, un hombre fuerte y serio con el inconfundible aspecto de un afroamericano, se mantenía erguido e imponente. Su sola presencia infundía respeto, y su mirada firme provocaba inquietud en cualquiera que se cruzara con la suya. George, el autor de la espantosa escena, se giró hacia el jefe John con una sonrisa retorcida y los ojos llenos de malicia. Solo me estaba divirtiendo un poco, jefe, respondió con indiferencia, como si el sufrimiento de la mujer fuera simplemente motivo de diversión. Cuando el jefe John entró en la habitación, una oleada de miedo invadió a los cautivos. Intercambiaron miradas ansiosas, con los ojos desorbitados por el pavor, preparándose para lo peor. La tensión era palpable mientras esperaban a que el jefe John hablara. Cada latido reflejaba la incertidumbre que los atenazaba. La ira del jefe John hervía en silencio mientras miraba a su alrededor. Apretó la mandíbula con fuerza, luchando por contener su furia. Diversión. Tronó, su voz resonando en la habitación como un trueno. Esto no es una broma, George. Estamos llevando a cabo una operación, y te expliqué las reglas, ¿no? Dejé claro desde el principio que estos niños no pueden ver las atrocidades que les estamos haciendo a sus padres. ¿No te quedó lo suficientemente claro?
La sonrisa confiada de George se desvaneció cuando la mirada severa del jefe John se clavó en él, y su actitud arrogante se desmoronó bajo el peso de la ira de su jefe. Yo pensé que podríamos, ya sabes, divertirnos un poco, balbuceó, perdiendo su bravuconería anterior. ¿Divertido? ¿Esto te parece divertido? La voz del jefe John era baja y amenazante mientras apuntaba con su arma a la cabeza de George. Lo siento, jefe, murmuró George, con la voz temblorosa por el miedo y el arrepentimiento mientras se disculpaba en español. Muere, espetó John en español, con un tono gélido de furia y desprecio, antes de apretar el gatillo. Cuando John apretó el gatillo, un fuerte estruendo resonó en la habitación, rebotando en las paredes con una fatalidad escalofriante. Los ojos de George se abrieron de par en par, incrédulo, al ver cómo la bala le atravesaba el cráneo. Sangre y masa encefálica salieron disparadas en un arco espantoso. Con un violento espasmo, su cuerpo se desplomó al suelo, sin vida y en silencio. Los secuaces se quedaron paralizados, con el rostro conmocionado por el repentino y violento giro de los acontecimientos. Algunos retrocedieron, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, mientras que otros intercambiaron miradas de incertidumbre, sin saber cómo reaccionar ante la inesperada brutalidad de su jefe. La tensión se apoderó de la habitación mientras intentaban comprender la espantosa escena. El olor a pólvora se mezclaba con el aroma metálico de la sangre en el aire. Mientras tanto, los cautivos observaban en silencio, atónitos, con el rostro pálido por la conmoción y el horror ante el violento espectáculo que tenían ante sí. Algunos jadeaban audiblemente, mientras que otros apartaban la mirada, incapaces de soportar la visión del cuerpo sin vida de George tendido en el suelo. Las manos de Elizabeth temblaban incontrolablemente mientras se aferraba a los barrotes, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho ante el repentino estallido de violencia en medio de ellos. Los ojos de Mark Fletcher se abrieron de par en par con incredulidad al ver caer a George, intentando comprender la brutalidad de la escena. Emily Hawkins cerró los ojos con fuerza, con las manos temblando de conmoción y miedo, luchando por no asimilar la espantosa escena que se desarrollaba ante ella. A pesar de estar inmovilizada, su cuerpo se tensó involuntariamente, un testimonio silencioso del horror que presenciaba. Gary y Sharon Hawkins intercambiaron una mirada horrorizada, sus movimientos restringidos por las esposas que los ataban, sintiéndose impotentes ante el caos que se desataba. De repente, el humo llenó la habitación, sembrando confusión y caos. Entre la bruma, apareció una figura sombría que, con golpes certeros, acabó rápidamente con cada secuaz. Los cautivos, incapaces de ver con claridad a través del humo, observaron atónitos cómo sus atacantes caían uno a uno. Estaban llenos de asombro e incredulidad, sin saber quién o qué venía a rescatarlos. Cuando el humo se disipó, una persona dio un paso al frente, vestida con un elegante traje negro con el logo de una araña azul en el pecho. Los ojos de la máscara brillaban intensamente en azul, revelando su determinación y poder. Era Spider-Man. Antes de convertirse en John Jackson, existió un hombre llamado Jamal Tesfaye, de ascendencia afroamericana. Guardaba un profundo resentimiento contra el gobierno y se oponía firmemente a que los niños presenciaran la muerte de sus padres. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en 1934. Durante la agitación de la Segunda Guerra Mundial en 1934, Jamal Tesfaye y su padre, Malusi Tesfaye, libraron una lucha diaria por la supervivencia. Se enfrentaron al hambre y la desesperación, y a menudo suplicaban a los funcionarios del gobierno que les proporcionaran lo más básico para subsistir. Durante un encuentro con el alcalde, Joseph Stalin, este no mostró ninguna compasión por sus dificultades. En lugar de ofrecer ayuda, el alcalde rechazó con indiferencia sus súplicas, lanzándoles insultos y comentarios despectivos. Por favor, solo un poco de comida, suplicó el padre de Jamal, con la voz llena de desesperación, mientras se encontraban frente al alcalde Joseph. Pero la respuesta del alcalde fue despiadada y cruel. «Lárguense, mendigos», escupió con voz llena de asco. «¿Por qué siguen vivos mendigos inútiles como ustedes en esta guerra?
Malusi apretó los puños, con la rabia reflejada en sus ojos, mientras se enfrentaba a la insensibilidad del alcalde. ¿Cómo te atreves a hablarnos así?, replicó, con la voz temblorosa de ira. No somos mendigos, somos ciudadanos. Y merecemos ayuda como cualquier otra persona. Sus palabras fueron un desafío desafiante a la indiferencia del alcalde, una negativa a ser ignorados ante su sufrimiento. De repente, apareció un soldado del gobierno, cuyo uniforme lo identificaba como agente de la autoridad. Se acercó a John y a su padre con una mirada amenazante, sin rastro de empatía. ¿Están causando problemas, gruñó con voz despreciable. Pues aquí no toleramos a los alborotadores. Su mano se dirigió hacia su arma, una amenaza silenciosa flotando en el aire. Entonces, impulsado por el poder y la crueldad, apuntó su arma a Malusi y disparó sin pensarlo 2 veces. El sonido del disparo resonó en el aire, rompiendo el caos de las calles devastadas por la guerra. El mundo de Jamal se derrumbó en ese instante. Se quedó paralizado, con el corazón atenazado por el horror, viendo a su padre desplomarse al suelo. Fue una escena que lo desgarró por dentro, un crudo recordatorio de la brutalidad infligida por el mismo gobierno que debía proteger a su pueblo. Cuando el padre de Jamal cayó al suelo, su vida extinguida por la bala, logró pronunciar una última palabra en su lengua nativa africana. Bikatu. Significaba, corre, una súplica desesperada para que Jamal escapara del peligro inminente. Pero Jamal permaneció completamente inmóvil, conmocionado e incapaz de moverse, mientras el caos de la situación lo envolvía. Entonces un soldado se acercó con una sonrisa arrogante, una sonrisa llena de cruel satisfacción. Chico. Espetó, apuntando con un arma a Jamal, será mejor que corras. Sus palabras resumaban malicia, un escalofriante recordatorio de la crueldad de aquellos que decían defender la ley en este mundo asolado por la guerra. Sintiendo una oleada de pánico y adrenalina, Jamal, con lágrimas corriendo por su rostro, se dio la vuelta y corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Mientras Jamal huía, la voz del alcalde irrumpió en el caos con una indiferencia escalofriante. No le disparen, ordenó con tono frío y calculador. Déjenlo correr. Morirá de todos modos. Sus palabras resonaron en el aire, un crudo recordatorio de la brutalidad de la guerra y la indiferencia de quienes ostentaban el poder. Además, añadió el alcalde con indiferencia, estamos en una zona de guerra. Mendigos como ellos mueren todos los días. Su fría declaración puso de manifiesto la cruda realidad de su situación, donde la vida de los menos afortunados se consideraba insignificante frente a conflictos mayores. Ese día marcó la transformación de Jamal Tesfaye en John Jackson, un hombre impulsado por un ardiente deseo de venganza contra el gobierno corrupto que le había arrebatado a su padre y su inocencia. Eligió el nombre de John Jackson porque no quería que su nombre real se vinculara con el derramamiento de sangre. Su nombre original, que le había dado su familia, representaba la inocencia, y no quería que se asociara con la venganza y la brutalidad. Al elegir un nombre estadounidense, creía que le proporcionaría el anonimato y la cobertura necesarios para consumar su venganza. Además, en un mundo asolado por la guerra, pensaba que un nombre estadounidense pasaría más desapercibido, en un mundo consumido por el conflicto y la agitación, demasiado comunes. Los atributos de Spider-Man reflejan una versión más joven y menos experimentada del personaje, más cercana a sus inicios. Fuerza, F. Nivel. Mejorado. Puntuación. 80. Descripción. Spider-Man posee una fuerza sobrehumana que le permite levantar objetos varias veces su propio peso, pero aún no ha alcanzado los niveles de sus últimos años. Agilidad, Agi. Nivel. Mejorado. Puntuación. 70. Descripción. La agilidad y los reflejos de Spider-Man están por encima del promedio, pero aún está perfeccionando sus habilidades y no ha dominado por completo sus capacidades acrobáticas. Resistencia, en. Nivel. Mejorado. Puntuación. 72. Descripción. La resistencia de Spider-Man es superior a la de un ser humano normal, pero aún así puede agotarse con un esfuerzo físico prolongado o un combate sostenido. Intelecto, int. Nivel. Superior a la media. Puntuación. 100. Descripción.
Peter Parker demuestra una inteligencia superior a la media, especialmente en campos científicos, pero aún está aprendiendo y todavía no ha alcanzado el nivel de un verdadero genio. Flexibilidad, FLX. Nivel. Mejorado. Puntuación. 70. Descripción. La flexibilidad mejorada de Spider-Man le permite contorsionar su cuerpo de formas que serían imposibles para una persona promedio. Carisma, Cha. Nivel. Medio. Puntuación. 15. Descripción. El carisma de Peter Parker es normal para alguien de su edad, y su torpeza e inseguridad ocasionales dificultan sus interacciones sociales. La voz de Sepiro Lukin atravesó la tensa atmósfera como una cuchilla mientras se dirigía a Conrad Hilton con escalofriante certeza. Así que eso es lo que voy a hacer, Conrad Hilton. Y morirás junto con tu hijo mañana, dijo sin rodeos, sin mostrar remordimiento alguno en su tono. A pesar del peligro que se cernía sobre él, Conrad Hilton se mantuvo sorprendentemente tranquilo. Aunque muera, todavía hay mucha gente ahí fuera como yo, dijo con firmeza, dejando claro que no iba a ceder. Los labios de Sepiro Lukin se curvaron en una sonrisa maliciosa ante el desafío de Conrad. ¿Ah, sí? Se burló, con los ojos brillando con malicia. ¿Tú crees? La puerta se abrió de golpe y un matón irrumpió cargando a un chico inconsciente de 15 años. Jefe Sepiro, este es Chris Hilton. El jefe John me dijo que lo trajera aquí, explicó el matón, con la voz temblorosa mientras luchaba por sostener el peso de Chris. Sepiro asintió con aprobación. Muy bien. Buen trabajo. Dile a tu jefe que lo ha hecho bien, reconoció antes de volver a prestar atención a Conrad. ¿Dónde está el vibranio que le dije que recuperara? Preguntó bruscamente. El secuaz, llamado Antón, dijo. Sígueme, jefe Sepiro. Yo te mostraré el camino, y le hizo un gesto a Sepiro para que lo siguiera. Bien. Adelante, ordenó Sepiro, con la mirada fija en Conrad. Tras una última mirada al padre y al hijo, les dirigió un mensaje de despedida. Disfruten del tiempo que pasen juntos mientras dure. Sus palabras rebosaban de malicia. Pero recuerden, no durará mucho, añadió, antes de darse la vuelta y marcharse. Cuando Sepiro y Antón se marcharon, dejando a Conrad y Chris solos en la habitación con poca luz, sintiendo el peso de la amenaza de Sepiro. Conrad, un hombre que había manipulado y explotado a otros para su propio beneficio, ahora afrontaba las consecuencias. Mientras tanto, Chris dormía profundamente, ajeno al peligro. Conrad se sentía culpable al ver a Chris dormir profundamente. Aunque Chris estaba enfadado con él, Conrad seguía preocupado por su seguridad. Chris, despierta, susurró Conrad, sacudiéndole suavemente el hombro. Chris abrió los ojos con dificultad, parpadeando ante la tenue luz de la habitación. La confusión lo invadió mientras intentaba comprender lo que sucedía a su alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Preguntó con voz desorientada. Conrad suspiró, tratando de encontrar las palabras adecuadas para que Chris lo entendiera. Chris, es por mi culpa, porque soy rico y tengo influencia, que algunas malas personas quieren hacernos daño, confesó con voz llena de tristeza. Este hombre, Sepiro Lukin, cree que soy un problema por lo mucho que ayudo al gobierno. Los ojos de Chris se abrieron de par en par, sorprendido, al asimilar las palabras de su padre. ¿Qué quieres decir? Preguntó, con la voz temblorosa por el miedo y la confusión. Estaba con el profesor Thomas hace un momento, y de repente todo se oscureció, y ahora estoy aquí contigo. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, mientras me balanceaba por la vasta base de los barrios bajos, con los sentidos en alerta máxima, una oleada de inquietud me invadió al detectar una perturbación en la energía aquí a mi alrededor. ¿Qué está pasando? Murmuré para mí mismo, sintiendo un hormigueo en mi sentido arácnido que me advertía del peligro que se avecinaba. Mientras concentraba mi ki, percibí la inconfundible sensación de la fuerza vital de alguien desvaneciéndose, su ki debilitándose hasta desaparecer por completo. No, murmuré, con el corazón encogido al darme cuenta. Este ki murió, ya no puedo sentirlo. Impulsado por la urgencia, atravesé la base, siguiendo el rastro de energía aquí hacia el lugar donde Mark y Emily estaban cautivos.
pero justo cuando me acercaba, una repentina revelación me golpeó con fuerza. «Alguien ha muerto otra vez», exclamé. Al llegar al lugar, mis ojos recorrieron rápidamente la zona, observando a Mark, Emily y los demás cautivos, con las manos esposadas. A su alrededor estaban los enemigos, cuyas firmas de ki pulsaban con un toque maligno. Sin dudarlo, lancé rápidamente bombas de humo de mi inventario para ocultarles la vista. Mientras el humo llenaba el aire, dificultando la visibilidad, confié en mi sentido del ki para que me guiara. Con la sorpresa a mi favor, me moví con rapidez y sigilo, y mi agilidad me ayudó a acercarme a los malos. Con cada golpe, me movía con precisión y velocidad, mis puños lanzando una ráfaga de poderosos puñetazos. Desplegué una combinación de técnicas de artes marciales, utilizando mi fuerza y reflejos mejorados para obtener ventaja. Los enemigos, sorprendidos por mi ataque repentino, luchaban por defenderse de mis implacables golpes. No eran rival para mi destreza en el combate. Cada uno caía ante mí mientras los neutralizaba sin esfuerzo, uno tras otro. Usando mi telaraña orgánica, atrapé a los enemigos, sujetándolos firmemente e impidiéndoles moverse. A medida que atrapaba a cada oponente, avanzaba rápidamente hacia el siguiente, con movimientos fluidos y precisos. Cuando el humo se disipó, el último enemigo se plantó frente a mí. Un hombre afroamericano. Antes de enfrentarme a él, examiné rápidamente mi entorno. Al contemplar la horrible escena, sentí un profundo dolor al ver a las 3 personas fallecidas. La brutalidad de sus muertes era incomprensible, y una oleada de ira y tristeza me invadió. El cuerpo de la mujer yacía mutilado, con el rostro reflejando dolor y horror. Sus heridas eran tan graves que apenas era reconocible. Sus rasgos estaban desfigurados por la brutalidad del ataque. Sentí una profunda tristeza por ella, preguntándome qué cosas terribles habría sufrido antes de morir. El cuerpo del primer hombre mostraba signos de traumatismo extremo, con el rostro desfigurado y los ojos desorbitados. Era una imagen espantosa, propia de una película de terror gore. Sentí náuseas y rabia ante la violencia sin sentido que le había arrebatado la vida. El segundo hombre había recibido un disparo en la cabeza. Su vida fue truncada por una sola bala. Su cuerpo yacía inmóvil en el suelo. No pude evitar sentir tristeza por él, preguntándome qué circunstancias habían provocado su repentina y trágica muerte. Mientras observaba la escena ante mí, de repente el hombre afroamericano habló. «Te conozco», dijo, rompiendo la tensión con su voz. «Eres el tipo de Spider-Man, ¿verdad? ¿Por qué tienes que hacer esto, Pregunté con voz llena de frustración e ira. El hombre afroamericano me miró con confusión. Empezó a decir, pero antes de que pudiera terminar, le lancé un potente puñetazo que le dio de lleno en la cara y lo hizo caer al suelo. ¿Por qué tienes que hacerles esto?, grité, mi voz llena de ira mientras liberaba mi frustración a través de mis acciones. Antes de que esto sucediera, Gallagher, sí, de la familia Gallagher, con las manos esposadas, presenció horrorizada la terrible escena que se desarrollaba ante sus ojos. Amon Gallagher, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse a su familia a pesar de no poder moverse con normalidad. «No, Rena», logró decir, con la voz llena de tristeza al ver lo que le había sucedido a su esposa. «Por favor, no». El cuerpo de Rena Gallagher yacía inmóvil en el suelo, su espíritu vivaz silenciado por la crueldad de sus captores. A Amon se le partió el corazón al mirarla, sus manos temblaban de tristeza mientras luchaba por contener sus propias lágrimas. «Estaremos bien», susurró, con la voz cargada de dolor, intentando consolar a sus hijos, a pesar de su propia incertidumbre. Sarah y Heath Gallagher, con los rostros bañados en lágrimas, permanecían uno al lado del otro, con el corazón apesadumbrado. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras presenciaban la trágica escena, incapaces de consolarse mutuamente debido a las esposas que les sujetaban las manos. «Mamá», gimió Sarah suavemente, con la voz quebrada por la emoción, mientras intentaba alcanzarla, pero las esposas se lo impedían. Los ojos de Heath también estaban llenos de lágrimas mientras intentaba permanecer cerca de su hermana, compartiendo su dolor en silencio.
Cuando el humo se disipó y Spider-Man apareció como su inesperado héroe, la familia Gallagher sintió un pequeño rayo de esperanza en medio de su terrible situación. A pesar de la tristeza y el miedo, se mantuvieron fuertes, encontrando consuelo en la unión familiar. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras miraban al héroe enmascarado, agradecidos y con la esperanza de que pudiera salvarlos de la horrible pesadilla en la que estaban atrapados. Allende. Cuando apareció Spider-Man, un rayo de esperanza iluminó la habitación, provocando una mezcla de emociones en todos. Las manos de Mark temblaban incontrolablemente mientras forcejeaba contra las ataduras metálicas, pero sintió un gran alivio al darse cuenta de que tal vez tendrían una oportunidad de escapar de la pesadilla en la que estaban atrapados. Gracias a Dios, dijo Mark con un dejo de alivio en la voz, sus palabras interrumpidas ligeramente por un hipo. Emily sintió una profunda tristeza al ver a Mark, su novio, lidiando con emociones intensas. No podía tocarlo por las esposas, así que solo pudo ofrecerle una mirada de apoyo, compartiendo su dolor en silencio. Tras mirar a Mark, se giró hacia sus padres con los ojos llenos de lágrimas mientras les comunicaba la noticia. Entre lágrimas que corrían por sus mejillas, Emily logró comunicar a sus padres, Gary y Sharon Hawkins, que habían sobrevivido a la terrible experiencia. Estamos bien, dijo entre sollozos, con la voz temblorosa por la emoción. Lo logramos. Gary y Sharon Hawkins, con las manos fuertemente esposadas, compartieron una mirada de alivio y amor por su hija. Menos mal, dijo Gary con voz ronca, visiblemente emocionado, mientras se inclinaba hacia Emily todo lo que podía a pesar de las ataduras. Sharon asintió, con lágrimas corriendo por su rostro, agradeciendo en silencio a la fuerza superior que los había mantenido a salvo. Lado de la familia Windsor en medio de su tristeza y su impotencia, Elizabeth y Luke permanecieron sentados uno junto al otro, con las manos esposadas. No podían abrazarse, así que simplemente se quedaron juntos buscando consuelo. La voz de Elizabeth temblaba mientras hablaba con su esposo, sus palabras ahogadas por el dolor. Lander, aunque te hayas ido, hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras adecuadas entre lágrimas. Aunque te hayas ido, tenías razón. Estamos vivos, repitió, con la voz quebrándose por la emoción mientras se aferraba a la pequeña esperanza que esas palabras le ofrecían. Luke, con lágrimas que se mezclaban con las de su madre, miró el cuerpo sin vida de su padre, con el corazón apesadumbrado por el dolor. Papá, descansa en paz, murmuró con voz suave y temblorosa. Te lo prometo, estaremos bien, juró, con determinación brillando a través de su pena mientras le hacía una solemne promesa a su padre. Las familias adineradas, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sintieron alivio al ver a Spider-Man. Aunque no podían moverse, se consolaron mutuamente con palabras amables, sintiéndose mejor al saber que el héroe estaba allí. Con Spider-Man cerca, sintieron un poco de esperanza en medio de tanta adversidad, pensando que tal vez pronto estarían a salvo. Punto de vista del protagonista. Cuando derribé al africano de un puñetazo, cayó inconsciente. Estaba furioso por lo sucedido, pero no lo maté. Pagaría las consecuencias ante la ley. Luego, me giré hacia los cautivos. Vi que todos eran gente adinerada. Fíjense en su ropa. Al fin y al cabo, en 1947, se podía distinguir a los pobres de los ricos por su aspecto. Y por su apariencia, eran gente adinerada, excepto Mark. ¿Qué hacía Mark aquí? Al acercarme para quitarles las ataduras, vi alivio y gratitud en sus ojos. Parecían esperanzados al comprender que por fin iban a salir de allí. Gracias, Spider-Man, exclamó Amon Gallagher, con la voz temblorosa por la emoción mientras le quitaban las ataduras. Te debemos la vida. Los demás compartieron su sentir, con la voz llena de gratitud e incredulidad ante su inesperado rescate. Las lágrimas les brotaron de los ojos al darse cuenta de que por fin eran libres de la pesadilla que los había mantenido cautivos durante tanto tiempo. Chicos, escúchenme, comencé, hablando con firmeza pero con amabilidad mientras los miraba a cada uno. Hice una breve pausa. Sentí la tensión en el ambiente, sabiendo que esperaban ansiosamente mis palabras.
Sus esperanzas y preocupaciones parecían pesadas, como cargas que llevaban reflejadas en sus rostros. Tengo algo que decirles, continué con voz firme y tranquila. Necesito que se queden aquí y me esperen. Sus rostros reflejaban confusión y preocupación, mezcladas con un atisbo de esperanza. ¿Por qué?, exclamó uno de ellos, haciéndose eco de los pensamientos del grupo. Pensábamos que venías a salvarnos, añadió otro, con un tono de decepción e incertidumbre. Los miré a los ojos, intentando transmitirles tranquilidad. Estoy aquí para ayudar, les aseguré. Pero la situación es complicada y necesito asegurarme de que estén a salvo antes de hacer cualquier otra cosa. Confíen en mí, quedarse aquí es la mejor opción por ahora. Justo cuando empezaban a quejarse, de repente mi mejor amigo, Mark, un chico flaco de 15 años con gafas, intervino. Spider-Man tiene razón. ¿Y si todavía hay un enemigo ahí fuera? Su voz era vacilante pero decidida, y continuó. Si nos vamos ahora, quién sabe qué podría pasar. Sus palabras resonaron en el aire, calando hondo entre el grupo. Se hizo un silencio momentáneo mientras reflexionaban sobre la perspectiva de Mark, conscientes de los peligros que les acechaban afuera. Algunos asintieron, mientras que otros intercambiaron miradas de incertidumbre. Exacto, eso era lo que intentaba decir, confirmé, mirando a Mark con un gesto de agradecimiento. Gracias, chico, dije, agradeciendo su comprensión. Volviéndome hacia el grupo, repetí. Necesito asegurarme de que afuera sea seguro, así que, por favor, esperen aquí hasta entonces. ¿Pueden hacerlo, por favor? Mi voz era firme y clara, para que comprendieran la importancia de quedarse donde estaban por su seguridad. Con gestos de aprobación unánimes, demostraron su comprensión y cesaron cualquier otra queja. Tras echarles una última mirada, les aseguré. Vuelvo enseguida, antes de marcharme. Tras rescatar a Mark y a los demás, salí al exterior y ahora intentaba encontrar a Chris. La situación me abrumaba. Mientras exploraba la zona con mi sentido del ki, de repente una voz rompió el silencio a mis espaldas. Mientras Thomas Ayoai y Loe, el joven de pelo rapado, caminaban por los barrios bajos, una atmósfera tensa los envolvía. Los ojos penetrantes de Loe escudriñaban con atención. Su pelo corto acentuaba su aspecto rudo, mimetizándose con el entorno hostil. ¿En qué dirección?, susurró Thomas mientras serpenteaban por las calles laberínticas. Loe señaló hacia la izquierda, con movimientos claros y seguros. Vamos por ahí, dijo con voz firme pero tranquila. Mientras Thomas seguía las indicaciones de Loe, aceleró el paso, con los sentidos agudizados a medida que se adentraban en los barrios bajos. Al llegar a su destino, Thomas quedó atónito ante lo que vio. El territorio enemigo se extendía ante ellos como una enorme base militar, organizada e imponente. La magnitud del lugar lo dejó estupefacto, e intercambió una mirada de asombro con Loe, comprendiendo en silencio la gravedad de su situación. Esto es todo, viejo, dijo Loe, con la voz cargada de intención asesina. Thomas asintió. Tenemos que escabullirnos con cuidado, ¿de acuerdo?, respondió con tono serio, haciendo hincapié en la necesidad de precaución. Da igual, solo quiero matar a ese hombre africano, dijo Loe, con la voz teñida de ira y sed de venganza. Te dije que no mataras, dijo Thomas con voz firme y desaprobatoria. ¿Acaso son mis padres? ¿Y mi abuelo? Replicó Loe con enojo, dejando entrever su frustración en su tono. Déjenme en paz, añadió, con la voz cargada de resentimiento. Thomas Ayoai dejó escapar un suspiro de frustración mientras intentaban infiltrarse, pero sus esfuerzos fueron en vano. Antes de que pudieran avanzar significativamente, alguien los descubrió, dejando al descubierto su presencia ante el enemigo. Enemigos. Gritó uno de ellos con rabia, la palabra cargada de hostilidad y urgencia. Intrusos, llamen a quien sea. Ordenó otra voz con brusquedad, la orden clara y contundente. Pensando rápido, Thomas sacó unas pequeñas bombas de humo que tenía escondidas en el bolsillo. Las lanzó velozmente hacia sus enemigos, cubriendo la zona con una densa y confusa niebla.
Mientras Thomas y Loe corrían entre el humo, las voces de sus perseguidores se alzaron alarmadas, gritando advertencias sobre los intrusos. Mientras tanto, la naturaleza impulsiva de Loe resurgió una vez más cuando murmuró: «Podríamos simplemente matarlos, viejo». «¿Eres idiota?», replicó Thomas con voz cargada de frustración. «Vienen a por nosotros como hienas. Tenemos que seguir moviéndonos». Mientras Thomas y Loe seguían corriendo por territorio enemigo, Thomas divisó de repente a alguien conocido. Una figura con un traje negro y un símbolo de araña en el pecho. Su corazón se aceleró de emoción y alivio al darse cuenta de quién era. «¿Spider-Man?», exclamó Thomas, con la voz llena de sorpresa. Final del capítulo.